Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Doulu, Simbiótica Xiaowu, Asesinato explosivo de Tanzan capítulo 141 al 150 capítulo 141 en realidad es el emperador celestial. En cambio, Qingye fue en realidad apuñalado por la flecha. En el momento en que la flecha del amor a primera vista atravesó el cuerpo de Qingye, inmediatamente se convirtió en un rayo de luz y entró en el cuerpo de Qingye. Tal como lo dice su efecto, cualquiera que obtenga este artículo se enamorará de él a primera vista. Sin esperar a que Limo dijera nada, Qingye, quien inicialmente estaba llena de intenciones asesinas, de inmediato mostró un poco de pánico en sus ojos. Rápidamente sacó la daga e intentó tapar la herida en el cuerpo de Limo. El pánico en su rostro en ese momento no era fingido en absoluto. Después de todo su circuito cerebral ha sido modificado ahora. Estás bien. Aoba tartamudeó. La consecuencia de no hablar a menudo es que tiene algunos problemas con su expresión. Claro que estoy bien, no te preocupes, esta pequeña lesión no es nada grave. Sí, lo siento. No esperaba. Qingye se mordió el labio y su rostro, que parecía sin emociones, finalmente mostró el aspecto de una chica normal. Pero entonces la expresión de Qingye cambió ligeramente. Negó con la cabeza, como preguntándose por qué le importaba tanto ese hombre extraño. Justo cuando estaba extremadamente confundida, la voz de Limo sonó suavemente en su oído. ¿Qué te pasa? Estoy bien. La cara de Qingye se puso roja de vergüenza y, inconscientemente, quiso evitar a Limo. Ella miró a Limo vacilante, y luego las dudas en su corazón parecieron desaparecer. Qingye, ¿este es tu nombre? Yo, sí. Qingye asintió con vacilación. No sabía por qué, pero cuanto más miraba a Limo, más le gustaba. Aunque su cuerpo instintivamente la hacía resistirse al hombre frente a ella, una fuerza de succión desconocida parecía estar cerrando constantemente la distancia entre ellos. Así es. Es un nombre muy bonito. Limo dijo con una sonrisa. Qingye se mordió el labio y dijo. En realidad, tengo otro nombre. Una voz en el corazón de Qingye seguía advirtiéndole que no revelara su identidad. Pero había otra voz que le decía que el hombre que tenía delante era digno de su confianza, por lo que no debía tener miedo y debía contarle todo. ¿Otro nombre? Después de dudar por un largo tiempo, Qingye finalmente lo dijo. Yo, sí, tengo otro nombre, pero es más largo. Solían llamarme el emperador azul de los 10.000 árboles, el despertar del cielo. ¿Eh? Limo se quedó atónito por un momento. El supuesto emperador del espíritu celestial no era nada común. En el continente de las hadas, hay dos imperios principales. Estos dos imperios están dominados por monstruos en un lado y espíritus en el otro. El linaje original de los monstruos se compone principalmente de varias formas animales. La sangre de los espíritus proviene de todas las cosas del mundo, como los minerales y las plantas. Y en el centro del continente hay un lugar llamado Sutin. Aquí están los 12 monstruos y espíritus más poderosos. Hay 6 personas en cada lado. El lado de los monstruos se llama el Gran Rey Demonio. El lado de los monstruos se llama Tianjin Wan. Si Qingye no miente, debería ser miembro de la corte ancestral. En ese continente, él es al menos una existencia parecida a un dios. ¿Pero por qué apareció en el continente Doulwo? Qingye vio una pizca de sorpresa en los ojos de Limo y pareció comprender algo. ¿Sabes el significado de este nombre? Después de la conversación anterior, Qingye habló con mucha más fluidez. Limo asintió suavemente. Que yo sepa, en otro mundo existe un mundo llamado Continente Hada. En ese mundo, los monstruos y los duendes son lo más importante. ¿Eres de ese mundo? No. Qingye negó con la cabeza y luego dijo con seriedad. En el mundo del que vengo, los monstruos y los espíritus son muy débiles, mientras que los humanos y los demonios son muy poderosos.
Ese mundo no se llama continente de las hadas, así que probablemente no estemos hablando del mismo mundo. Limo miró aturdido el rostro de Qingye y luego, de repente, reaccionó. Las dos razas principales del continente hada son poderosas. Esa fue la conclusión a la que llegó Tansan tras entrar. La línea de tiempo actual debería ser de muchos años antes de que Tansan entrara en ese mundo. Por lo tanto, definitivamente no es posible utilizar la trama de Doulo Dalu 5 para visitar ningún mundo. Ya veo. Limo no insistió en la pregunta, sino que continuó con suavidad. Bueno, sea como sea, tu nombre suena a un título muy noble. Entonces, ¿por qué has venido? Qingye bajó la cabeza de repente, con un rastro de tristeza en sus ojos. Yo fui incriminado por mi propia gente. Misma raza. Veo. Luego, Qingye habló sobre su pasado. Ella pertenece al primer grupo de espíritus en despertar. Nació con un poder de lucha extremadamente fuerte. Más tarde, se convirtió en uno de los líderes del clan de monstruos. Durante varios enfrentamientos con otras razas, los goblins y los monstruos formaron una alianza. A los más fuertes entre ellos se les dieron gradualmente los títulos de Gran Rey Demonio y Rey Espíritu Celestial. Pero más tarde, surgió una fuerza dentro del clan de los monstruos. En cualquier caso, el significado era que el clan de los monstruos era superior a los humanos, las vidas de los monstruos eran vidas reales, y las otras razas eran solo hormigas. Esta fuerza incluso comenzó a atacar a los espíritus y monstruos que también eran sus aliados. Este incidente causó tal revuelo que las dos tribus casi llegaron a los golpes. Al final, fueron necesarios varios grandes reyes demonios del clan demoníaco para dar un paso al frente y reprimir la situación. Lo que esos grandes reyes demonios querían decir era que pagarían algo de dinero, renunciarían a algunas cosas y el asunto se resolvería. Los otros varios emperadores del espíritu celestial también querían decir lo mismo. Después de todo, los muertos eran básicamente goblins de bajo nivel, así que no importaba. Pero a ellos no les importa, pero a Qingye le importa mucho. Aunque Qingye parece ser muy frío en la superficie, en realidad se preocupa mucho por la gente de la tribu Goblin. Así que ella debe tomar este asunto en serio y exigir que la tribu de monstruos entregue al líder de esta organización y lo mate. En realidad así es como debería ser. Pero lo que Qingye no esperaba era que el líder de esa organización era en realidad el nieto del todopoderoso emperador demonio de cristal. Aunque aceptó la petición de Qingye, cuando Qingye llegó, se enfrentó a un ataque repentino de 3 grandes reyes demonios y 2 reyes espirituales celestiales. Si solo hubiera 3 grandes reyes demonios, Qingye aún podría escapar. Pero el problema fue la traición de su propio pueblo. Qingye ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de resultar gravemente herido. Al final, Qingye todavía no entendía por qué su propia gente lo traicionó. Capítulo 142. Aparece una bestia alma de 100.000 años. ¿Es solo porque quiere matar al nieto del todopoderoso rey demonio de cristal? Pero ellos nunca se opusieron a esto. Qingye estaba seguro de que estaba muerto en ese momento y murió una muerte miserable. Pero lo que ella no esperaba era que cuando recobrara el sentido, apareciera en este mundo. Al mismo tiempo, pudo confirmar que era diferente a las personas de este mundo. La gente del continente Doulwo, incluso si no tienen poder del alma, al menos tienen un alma marcial inútil. Pero no solo no tenía poder del alma, sino que ni siquiera tenía un alma marcial. Entonces, ¿de dónde viene tu fuerza ahora? Limo preguntó con curiosidad. Qingye negó levemente con la cabeza. No lo sé. Parece que puedo mejorar mi fuerza física con el ejercicio. Pero ya no tengo el poder del emperador celestial como antes. Bueno, parece que pregunté en vano. Limo suspiró. Originalmente había pensado que podría obtener pistas de Qingye sobre cómo llegar al continente de las hadas. Pero ahora parece que ya no es posible. ¿Le preguntaste a Limo por qué quería ir al continente de las hadas? Eso es, por supuesto, para el desarrollo posterior. Si en el futuro el continente Doulwo realmente está ocupado por el salón espiritual, definitivamente se les dará un objetivo. ¿No sería un buen objetivo conquistar otros continentes?
Aunque no hay buenas noticias ahora, al menos este Kingye, originalmente pensé que ella era solo una persona común y corriente que llegó accidentalmente a este mundo desde el continente de las hadas, pero nunca imaginé que en realidad era uno de los emperadores del espíritu celestial. En otras palabras, en el futuro su poder de combate definitivamente estará cerca del de un dios. Con tal poder de combate, ¿cómo podría Limo no estar feliz? Limo consoló profundamente a Kingye antes de irse. Pero no esperaba que, al regresar a la habitación de Xiao Wu, viera que no dormía. En cambio, lo miraba con los ojos abiertos mientras él entraba por la ventana. ¿Qué eres? Espera, ¿eres Limo? Xiao Wu se sorprendió. Ella miró a Limo con sorpresa. La apariencia de Limo fue modelada según su apariencia original en ese mundo. Así que todavía hay algunas diferencias entre mí y la gente de este mundo. Aunque Limo no habló, después de todo los dos habían estado en el mismo cuerpo durante tanto tiempo. Entonces Xiao Wu confirmó inmediatamente la identidad de Limo. Así es, este hombre es Limo, quien siempre ha estado con él. Bueno, Limo se rascó la cabeza, pero al mismo tiempo alguien llamó a la puerta. Xiao Wu, ¿estás dormido? Esta es la voz de Yue Guan. Xiao Wu se sobresaltó y luego miró a Limo con nerviosismo. En cuanto a Limo, inmediatamente eliminó el efecto de modelado del alma sin decir una palabra. Desapareció de la habitación en un instante. Xiao Wu no pudo evitar respirar y caminó hacia la puerta. Por supuesto, ella simplemente se alejó. Preguntó en su corazón. Limo. ¿De verdad puedes salir? No puedo decir que salí, ¿verdad? Solo confío en tu poder espiritual para aparecer. Así que no tengo un cuerpo real. Al escuchar esto, Xiao Wu inmediatamente preguntó nervioso. Entonces, si me vuelvo más fuerte, ¿serás libre? Bueno, no estoy seguro. Ahora mismo, parece que no puedo dejarte mucho tiempo. Xiao Wu respiró aliviada. Pensó que Limo la dejaría pronto. Pero ahora parece que Limo siempre estará a su lado. No. Ese no es el caso. Xiao Wu respiró hondo. Era evidente que desconocía la capacidad de Limo para transformar su alma. Entonces, tal vez Limo pueda dejarme en el futuro. Para ese momento, Limo ya no me necesitaría. Pensando en esto, Xiao Wu dijo nerviosamente. Entonces, de ahora en adelante, te permitiré que me toques cuando esté despierto, ¿ah? Limo se quedó atónito. No sabía por qué Xiao Wu de repente empezó a hablar de esto. Bueno, si no lo necesitas, olvídalo. El bonito rostro de Xiao Wu se sonrojó e inmediatamente dio unos pasos hacia adelante para preguntarle a Yue Guan. Anciano Judo Ulwo, ¿de qué quiere hablar conmigo? Yue Guan miró a Xiao Wu y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Comparado con Uliena, Xiao Wu le gustaba más. Después de todo, aunque Uliena tiene bastante talento, su personalidad no hace que le guste mucho. Por el contrario, Xiao Wu, esta pequeña niña siempre me da muchas sorpresas. Cuando te pedí que salieras, quería aprovechar este descanso para encontrarte un anillo espiritual. Esto es el cañón de la muerte, y aún quedan muchas bestias espirituales de alto nivel. Ven conmigo, te llevaré a cazar una bestia espiritual que se ajuste a tu afinidad. Luego, cuando llegues a la mina, aprovecha para absorber tantos anillos espirituales como puedas. Aunque tienes 2 nuevos guerreros de la muerte y Tailian puede protegerte, esto es el cañón de la muerte, después de todo, y aún necesitas algún medio de autoprotección. Aunque ser superior al nivel 40 no es suficiente para moverte por aquí con libertad, cada mejora cuenta. Cuando alcances el nivel 50, te ayudaré a mejorar tu poder espiritual. Yue Guan estaba hablando cuando de repente hubo un terremoto afuera. Su expresión cambió ligeramente. ¿Qué pasó? ¿Terremoto? Justo cuando se preguntaba, de repente sonó un rugido largo. Fantasma. La cabeza de Yue Guangxin se estremeció. Este largo aullido era precisamente la señal secreta que Gimei había acordado con él. Cuando Gimei se topaba con un enemigo fuerte al que no podía controlar, usaba ese largo aullido para advertirle. Xiao Wu, no corras. Voy a ver qué pasa. Yue Guan salió corriendo como un rayo, pero entonces una luz brillante estalló en el cielo.
E inmediatamente después, el fantasma cayó al suelo rápidamente. En ese momento, parecía un poco avergonzado, y su ropa estaba llena de agujeros, pero obviamente no estaba herido ni nada. Al ver esta escena, Yoeguan se acercó de inmediato y preguntó: «Fantasma, ¿qué pasó? Bestia alma de 100.000 años». ¿Qué? Yoeguan se sorprendió. ¿Cómo pudo una bestia alma de 100.000 años aparecer aquí? Debes saber que la estrategia del salón espiritual para lidiar con las bestias del alma de 100.000 años es matarlas a todas. La razón es simple, porque se puede decir que los huesos del alma y los anillos del alma contenidos en el cuerpo de una bestia del alma de 100.000 años son los accesorios más exquisitos de todo el continente. Otra teoría es que una bestia alma de 100.000 años tiene la capacidad de transformarse. Aunque perderán todo su poder después de transformarse, aún podrán seguir practicando. Además, después de que estas bestias del alma se transformaron en forma humana, cada una de ellas se convirtió en un genio. Convertirse en un douluo titulado es solo cuestión de tiempo. Y cuando alcancen el nivel 99, podrán convertirse en dioses. ¿Cómo pudo el salón espiritual permitir que tal cosa apareciera en el continente? En este sentido, al menos en el cañón de la muerte controlado por el salón espiritual, no permitirán en absoluto la existencia de bestias del alma de 100.000 años. Yoeguan preguntó inmediatamente: ¿estás seguro? Capítulo 143. La marea de ratas llega. Si una bestia alma de 100.000 años apareciera en el cañón de la muerte, no sería algo que ellos dos pudieran manejar. La bestia del alma de 100.000 años tiene como objetivo al titulado douluo. Pero eso también depende de la raza de la otra parte. Incluso la peor especie de bestia del alma, una vez que alcanza el nivel de 100.000 años, su poder de combate es comparable al de un douluo titulado por encima del nivel 95. Si es de mayor calidad, se necesitarían al menos 3 o 4 douluo titulados para capturarlo vivo o incluso matarlo. Confirmado. Y no solo hay una, sino 200.000 bestias espirituales. Lo que dijo Gimei a continuación hizo que el cuero cabelludo de Yoeguan se estremeciera. 2. Yoeguan inmediatamente sacó un guía del alma, le inyectó poder del alma y lo aplastó. Luego gritó al aire: bestias del alma de 100.000 años aparecieron en el cañón de la muerte. 2. Esta guía del alma en sí es una herramienta desechable, y su función es transmitir información instantáneamente. Después de que sea aplastado aquí, Vividon recibirá la noticia de inmediato. Aunque tomaría al menos varios días llegar aquí desde el salón espiritual, estas bestias espirituales de 100.000 años dejarían rastros incluso si huyeran. Ya que se atreven a aparecer, solo pueden esperar a que el salón espiritual los rastree y los mate. Pero justo cuando dejó la guía del alma, Limo sintió que 2 auras aterradoras aparecían sobre la fortaleza. Esta supuesta fortaleza es en realidad una pequeña ciudad. Esto mismo se refiere al pasado. Antes de que el salón espiritual ocupara el cañón de la muerte, este lugar era una estación de tránsito para que muchos maestros del alma ingresaran al cañón de la muerte para entrenarse. Y ahora, básicamente todos aquí son del salón espiritual. Ante la repentina aparición de un aura poderosa, todas las personas del salón espiritual entraron en un estado de preparación para el combate. Yoeguan frunció el ceño, miró al cielo y respiró hondo. Era, en efecto, una bestia alma de 100.000 años. Tal como dijo el fantasma. 2. Limo reunió lentamente el poder de su alma y fijó su conciencia en las 2 bestias del alma en el cielo. Una bestia del alma con forma de pájaro, su color general es turquesa como una gema, con plumas de cola coloridas. Sin mencionar nada más, solo la apariencia por sí sola es 100 veces mejor que innumerables bestias del alma. Después de convertirse en una bestia alma de 100.000 años, su tamaño aumentó varias veces. La envergadura por sí sola parece ser cercana a los 15 metros. En comparación, la apariencia de la bestia del alma del lado opuesto es un poco impresentable. Porque era un ratón. Sí, es un ratón. Todo el cuerpo está completamente negro y un par de ojos rojos emiten una luz extraña. Las 2 bestias del alma seguían gritando en el cielo. Por supuesto, la gente de abajo no podía entender la voz, pero podían entender aproximadamente que las 2 bestias del alma de arriba parecían estar discutiendo algo intensamente.
DIN. Idioma desconocido detectado, módulo de idioma cargado para el host. El sistema apareció en ese momento, e instantáneamente los sonidos de los pájaros y los ratones se transformaron en lenguaje normal y entraron en los oídos de Limo. ¿Cómo te atreves a preguntarme por qué te persigo? Viejo azul. Mataste a tantos de mis hijos. Estás cortejando a la muerte. ¿Matar a tu hijo? Jaja, tú y yo somos bestias espirituales de 100.000 años. Sin mencionar la baja fertilidad de mi clan, ya tengo 8 crías. ¿Acaso tú, una rata, no tienes cientos de miles de cachorros? ¿Qué tiene de malo que me coma unas pocas docenas si no tengo nada mejor que hacer? Imbécil. Por muchos que sean, siguen siendo mis hijos. Un grito agudo salió de la boca del ratón, y la tierra tembló. Yoeguan finalmente vio claramente que eran esas dos cosas en el cielo. Es la bestia alma de 100.000 años del pájaro emperador verde y la rata come almas. Maldita sea. ¿Cómo pudo aparecer algo así aquí? Al mismo tiempo, también se dieron cuenta de lo que causó el terremoto. Eso es, un enjambre de ratas. Así es, en ese momento, en dirección al cañón de la muerte, densos enjambres de ratas negras se precipitaron como una ola. También había bastantes ratas flotando en el aire, y era obvio que habían alcanzado el nivel de santo del alma. Silbido. Yoeguan casi vomitó sangre. ¿Cómo pudo pasar algo así aquí? Xiaowu estaba aún más asustada. A pesar de haber vivido 100.000 años, no podía imaginarse que se encontraría con semejante escena. ¿Qué vas a hacer, ratoncito? Llamaste a todas tus ratas y ratas. ¿Crees que puedan hacerme algo? Había mucho desdén en la voz del pájaro emperador verde. No quería llevarse a la rata devoradora de almas y se burló. ¿Qué haces? No pueden hacerte nada, pero ¿sabes qué? La gente del pueblo de abajo pertenece a una organización llamada el Salón Espiritual. Esta organización tiene un gran número de doulo titulados. ¿Sabes qué? Si mato a todos los habitantes de este pueblo humano, vendrá el Salón Espiritual a por nosotros. Los ojos de Limo se abrieron de repente. ¡Dios mío! Esa rata devoradora de almas realmente tenía esos pensamientos. ¡Cabrón! Si es así, al primero que encontrarán serás tú. ¿En serio? Pero no tengo miedo. Como ratón, me resulta mucho más fácil esconderme que a ti. La rata devoradora de almas de 100.000 años torció los labios y gritó a su propia descendencia de rata. ¡Mátenlos a todos! Limo quedó atónito en ese momento, pero Yoeguan y Guimei obviamente reaccionaron antes. No hay forma de que estos ratones hayan salido a pasear. Especialmente porque estas ratas vinieron directamente hacia la fortaleza, las intenciones de la otra parte se hicieron aún más obvias. Incluso si se precipitaran desde la fortaleza, estaría más allá de la capacidad de los maestros de almas comunes aquí poder resistir. Después de todo, la única fuerza de combate de alto nivel en esta fortaleza eran 3 Zuldoulos y 6 Zulsains. Intentar resistirse a esta marea de ratas, cuyo número se estima en al menos decenas de miles, es una completa broma. Yoeguan miró a Zuldoulo y Zulsage que ya se habían acercado, e inmediatamente señaló con el dedo a Xiaowu y dijo: «Protege a Xiaowu. Si algo sucede, no sobrevivirás. Fantasma. Sígueme». Con un rugido de Yoeguan, los dos salieron corriendo al mismo tiempo. Alma marcial, cuerpo verdadero. Yoeguan fue el primero en pisar el acelerador a fondo. Frente a una marea de bestias del alma a tan gran escala, si aún quieres hacer un pequeño movimiento, simplemente estás buscando la muerte. Novena habilidad del alma. Los crisantemos están marchitos y el suelo está cubierto de heridas. El enorme y extraño hongo se convirtió instantáneamente en un tornado y arrasó el campo de batalla. En un instante, innumerables ratones fueron aplastados y convertidos en pasta de carne. Guimei también activó su novena habilidad del alma al mismo tiempo. Novena habilidad del alma. Monstruo del infierno. En un instante, innumerables manos negras gigantes se extendieron desde el suelo. Con cada estiramiento y agarre, innumerables ratones fueron arrastrados al espacio. El pájaro emperador verde sintió un hormigueo en el cuero cabelludo al ver esta escena. No esperaba que el salón espiritual fuera tan aterrador. Había 2 doulo titulados en ese pequeño lugar. «Oye»,
Rata estúpida. ¿Ves a esos dos Douluo titulados de ahí? Matan a tus crías mucho más rápido que yo. ¿Por qué no vas y los matas? Capítulo 144. Batalla de las bestias alma de 100.000 años. En ese momento, la primera reacción del pájaro emperador azul fue desviar el odio. Después de todo, Yuewan y Gimei mataron e hirieron a casi 10.000 personas en un solo momento, lo que fue suficiente para despertar el odio de su viejo amigo, ¿verdad? Inesperadamente, la rata devoradora de almas se burló un par de veces antes de decir con severidad: esos de ahí abajo son solo mis crías, y te estás comiendo a mi hijo predilecto. Viejo bastardo, hoy o luchas a muerte contra mí, o serás perseguido por los humanos. Tú. Ya que lo dijiste, te lo buscaste. El pájaro emperador verde Coulson soltó un grito, y era obvio que también estaba furioso por la rata devoradora de almas. Al momento siguiente, llamas verdes ardieron en su cuerpo y se estrelló contra la rata devoradora de almas. Los ojos de la rata devoradora de almas se iluminaron y al instante se convirtió en una sombra negra y corrió hacia adelante. Auge. Yuewan y Guimei estaban concentrados en lidiar con las ratas, pero no esperaban que una gran batalla estallara en el cielo. El poder caótico del alma en el cielo y el choque entre las bestias del alma de 200.000 años de antigüedad eran realmente vertiginosos de ver. Limo no pudo evitar respirar hondo. ¿Será este el enfrentamiento entre una bestia espiritual de 100.000 años? Estas bestias del alma no dependen de las habilidades del alma para luchar, sino de sus propias habilidades. Las llamas del pájaro emperador verde eran obviamente únicas. A pesar de que la rata devoradora de almas de 100.000 años se abalanzó sobre el cuerpo del pájaro emperador verde, solo atacó una vez y luego se fue, sin atreverse a quedarse por mucho tiempo. El pájaro emperador verde obviamente conocía sus fortalezas, por lo que después de que la rata devoradora de almas de 100.000 años atacó, no esperó allí tontamente, sino que inmediatamente lo persiguió y libró una feroz batalla con la rata devoradora de almas de 100.000 años. Luces negras y azules se entrecruzaban violentamente en el cielo. Estas bestias espirituales de 200.000 años no eran criaturas comunes, por lo que su lucha sería, naturalmente, extremadamente ruidosa. Mientras pedazos de fuego azul caían del cielo, la fortaleza de abajo también estaba en problemas. Cuando las casas comunes entraron en contacto con las llamas, inmediatamente comenzaron a arder salvajemente. Además, se quemó muy rápido y en menos de un momento se convirtió en una sola pieza. En tales circunstancias, los maestros de almas de la ciudad comenzaron apresuradamente a apagar el incendio. A medida que pasó el tiempo, el enjambre de ratas se disipó gradualmente y Yuewan y Gimei finalmente pudieron centrar su atención en las dos bestias del alma en el cielo. En este momento, las dos bestias del alma no se ven muy bien. Las llamas del pájaro emperador verde ya no eran suficientes para cubrir todo su cuerpo. En cuanto a la luz roja sangre en los ojos de la rata devoradora de almas, ya no era tan deslumbrante. Sin mencionar a Limo, todos los demás podían ver que la pelea entre estos dos tipos obviamente había consumido mucha de su fuerza física. Rata estúpida. Aunque me comiera a algunos de tus descendientes, porque tuviste que luchar a muerte conmigo. Ambos somos bestias alma de 100.000 años, y esas crías son completamente diferentes a nosotros. Además, hay tantas bestias alma de rata en este cañón de la muerte, ¿cómo iba a saber que el que me comía era tu hijo? Ni siquiera me lo explicó. Idiota. Mi hijo solo tenía 4 días, ¿cómo podía hablar? Te estás inventando historias. La rata devoradora de almas estaba extremadamente enojada y su velocidad se volvió cada vez más loca. Van, van, van. La rata devoradora de almas una vez más reunió el poder de su alma y corrió hacia el pájaro emperador verde. El emperador azul se negó a admitir la derrota y atacó nuevamente con su cuerpo en alto. Yuewan y Gimei se miraron, y había un toque de sorpresa en sus ojos. Si estos dos tipos realmente pelean hasta la muerte de esta manera, podrían obtener una gran ventaja. Nadie podría haber imaginado que la lucha entre estas bestias del alma de 200.000 años de antigüedad se convertiría en una pelea a muerte. Xiao Wu miró a las dos bestias espirituales en el cielo con el rostro pálido. Después de todo, ella también nació como una bestia espiritual.
Al ver a estas dos bestias espirituales, ya conscientes, luchando así, no pudo evitar preguntarse qué sucedería después. Me temo que Yue Guan y Gimei los atraparán y luego los convertirán en el anillo del alma de alguien. Limo también notó los pensamientos de Xiao Wu. ¿Por qué? ¿Estás preocupado por ellos? Xiao Wu abrió la boca, queriendo explicar, pero luego bajó la cabeza. Bueno, aunque no los conozco, no sé por qué, cuando pienso en su futuro, pienso en Damin Ermin. ¿Por qué? Limo suspiró. Xiao Wu había pasado muy poco tiempo en el mundo humano. Aún no he encontrado mi posición. Entonces ¿quieres salvarlos? Limo no intentó persuadir a Xiao Wu, sino que cambió de tema y habló de otra cosa. ¿Salvarlos? ¿Podemos? Xiao Wu preguntó sorprendido. Seguro. Limo se rió entre dientes, luego fijó su mirada en la rata devoradora de almas de arriba, lanza la jaula mental sobre la rata devoradora de almas. ¿Ah? Xiao Wu se sobresaltó. Esto, no lo va a matar. Úsalo si te dejo. Puede que Xiao Wu no pueda verlo, pero Limo puede ver muy claramente que en realidad hay una cierta brecha de fuerza entre la rata devoradora de almas y el pájaro emperador verde. La fuerza del pájaro emperador verde es obviamente superior a la de la rata devoradora de almas. Pero no mostró toda su fuerza de principio a fin. Es por esto que se ha llegado a la situación actual del consumo. En otras palabras, si esta rata devoradora de almas resulta herida de repente, habrá una razón para detener la batalla. Xiao Wu formó un sello con sus dedos y luego lanzó una habilidad de alma a la rata devoradora de almas en el cielo. Prisión mental. En un instante, el cuerpo de la rata devoradora de almas tembló, y en solo una fracción de segundo, recibió toda la fuerza del pájaro emperador verde. Al segundo siguiente, la rata devoradora de almas cayó directamente del cielo con llamas ardiendo por todo su cuerpo. Acababan de ver desde abajo que la rata devoradora de almas no era muy grande, y eso era porque contrastaba con el pájaro emperador verde. Cuando caiga medirá casi 3 o 4 metros de largo. Con un fuerte estallido, la rata devoradora de almas hizo un gran agujero en el suelo. Los ojos de Yue Guan y Gimei se iluminaron. Resulta que puedes encontrar una ganga. Sin decir palabra, los dos corrieron juntos. Al mismo tiempo, activó su habilidad del alma y atacó a la rata devoradora de almas de 100.000 años. El rostro de Xiao Wu cambió ligeramente. Estaba a punto de detenerlo, pero Limo tomó el control de su cuerpo, dificultándole el movimiento. Limo. Morirá. Xiao Wu gritó nerviosamente. No, no lo hace. Limo dijo con una sonrisa. Efectivamente, al segundo siguiente, el pájaro emperador azul voló desde el cielo. Entonces las llamas azules surgieron, obligando instantáneamente a Yue Guan y Gimei a retirarse. Sal de aquí, maldito humano. El pájaro emperador azul rugió y, de repente, atrapó a la rata devoradora de almas con sus garras. Explotó a una velocidad asombrosa y salió volando de la fortaleza. Capítulo 145. Una lucha desesperada. El pájaro emperador verde solo mostró su verdadera velocidad en este momento. Un destello de luz pasó, seguido de llamas. Casi en un instante, más del 60% de la fortaleza quedó envuelta en llamas. Es obvio que quiere usar este método para retrasar a Yue Guan y Gimei. Pero subestimaron la obsesión del titulado Douluo con estas bestias del alma de 100.000 años de antigüedad. De hecho, un anillo espiritual de 100.000 años no significa mucho para un Douluo titulado que ya tiene anillos espirituales completos. Pero también darán a luz huesos del alma que durarán 100.000 años. Yue Guan y Gimei se miraron y tomaron una decisión de inmediato. Ustedes tres, luchadores de almas, vayan a estrangular a las ratas restantes. Los demás, concéntrense en apagar el fuego. Si la situación se vuelve irreversible, abandonen la fortaleza. Después de decir eso, Yue Guan y Gimei ni siquiera se preocuparon por Xiao Wu y corrieron en la dirección donde desapareció el pájaro azul. Xiao Wu no pudo evitar respirar aliviada al ver lo que tenía delante. Parece que estarán bien, ¿verdad? Nada. Eso no es necesariamente cierto. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Vamos a echar un vistazo. Xiao Wu se mordió el labio, pero sin dudarlo mucho, corrió en esa dirección.
En ese momento, toda la atención de todos estaba en apagar el incendio y las ratas. Naturalmente, no le importaba lo que hiciera Xiaowu. De hecho, no fue difícil rastrear al pájaro emperador verde. Cuando este tipo desplegó todo el poder de su alma para volar, dejó un rastro de llamas verdes a su paso. Xiaowu siguió las llamas todo el camino y pronto escuchó el sonido de una lucha. Entonces se escuchó el furioso rugido de Yue Guan. Muere. Infierno. El fantasma también lanzó un ataque con toda su fuerza. Pero seguido de un destello de luz negra, una columna de fuego verde se disparó hacia el cielo. Era obvio que incluso si estas dos personas atacaran juntas, no podrían quitarle la vida al pájaro emperador verde fácilmente. Mientras la columna de fuego se elevaba, se oyó un grito agudo. Maldita sea. Esto es entre el viejo azul y yo. ¿Por qué tienes que interferir tú, humano, el titulado Doulwo? Muere. Lo que siguió fue una fluctuación de energía descontrolada. Xiaowu no se atrevió a avanzar con indiferencia, simplemente se ocultó en la distancia y observó el rugido de la batalla. Ella preguntó nerviosa. Hu Doulwo y Ghost Doulwo estarán bien, ¿verdad? Estas dos personas fueron bastante amables con ella. Si estas dos personas se metieran en problemas por culpa de ella, definitivamente se sentiría muy incómoda. Limo se rió entre dientes. No te preocupes, aún no han usado sus habilidades de fusión espiritual, lo que significa que aún no han alcanzado su límite. Tan pronto como Limo terminó de hablar, llegó otra descarga de energía aterradora. E inmediatamente después, el pájaro azul volvió a elevarse hacia el cielo, y ahora parecía mucho más miserable que antes. Sin mencionar otras cosas, solo una de sus dos garras está dañada. El otro ni siquiera tenía piernas. Su cuerpo estaba lleno de un aura negra y estaba cubierto con rastros de pétalos de crisantemo. Era obvio que Yue Guan y Gimei lo habían golpeado varias veces. Junto a ella estaba la rata devoradora de almas. Para ser más precisos, la rata devoradora de almas yacía sobre el cuerpo del pájaro emperador azul, con un aspecto extremadamente miserable. Parece que Yue Guan y Gimei han obtenido una gran ventaja. Pero aquí es donde radica el problema. Yue Guan y Gimei no los alcanzaron. El corazón de Xiaowu se estremeció y corrió tras él rápidamente. Al llegar al lugar donde los cuatro acababan de pelear, también se sorprendió. Todo este bosque fue arrasado por el aterrador poder del alma. Además, todavía había una llama verde ardiendo en el suelo, lo que demostraba que el pájaro emperador verde realmente había luchado duro. Además, hay una gran cantidad de pétalos de crisantemo y marcas dejadas por el aura negra por todo el lugar. En cuanto a Yue Guan y Gimei, su situación actual realmente no es buena. Los dos fueron encerrados directamente en una jaula formada por llamas verdes. Cuando Xiaowu se acercó, vio a Yue Guan atacando la jaula con toda su fuerza, pero incluso con su impacto, no había señales de daño en la jaula. Maldita sea. Parece que solo podemos esperar a que se agote el poder del alma que queda aquí. Es normal. Después de todo, es una bestia alma de 100.000 años. Sin algunos tesoros escondidos, se estima que no vivirá 100.000 años. El fantasma estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, respirando con dificultad, su pecho estaba cubierto de sangre y carne, e incluso había una herida que se podía ver desde el frente, revelando su apariencia desde atrás. Parece como si la rata devoradora de almas le hubiera disparado directamente desde el frente. Pero después de todo, es un doulwo titulado, por lo que una lesión de este tipo no se considera fatal. Anciano Yue Guan, anciano Gimei, ¿están bien? Xiaowu gritó nerviosamente. Cuando Yue Guan levantó la vista y vio a Xiaowu, no pudo evitar levantar las cejas, pero luego suspiró y dijo, ¿qué haces persiguiéndome, pequeña? Si te lastimo, no podré explicárselo a su santidad el Papa. Me preocupa un poco que te haya pasado algo. Acabo de ver a esas dos bestias del alma huir. ¿Quién hubiera pensado que al final lucharían con tanta fuerza? Pero no importa. Ambos estaban al límite de sus fuerzas. Ese pájaro emperador azul quemó al menos la mitad de su propia sangre. En cuanto a ese pequeño ratón, un tercio de sus huesos fueron aplastados por el fantasma, dicho sin rodeos, es porque no luchamos lo suficiente.
Yoeguan suspiró, obviamente lamentando haber sido demasiado conservador en ese momento. Limo podía entender esta situación. No importaba cuánto lucharan Yoeguan y Gimei, sabían que no importaba cuán bueno fuera el hueso del alma de esta bestia del alma de 100.000 años, solo podía usarse si la bestia estaba viva. Por el contrario, el pájaro emperador verde y la rata devoradora de almas simplemente entregaron sus vidas en el momento crítico. Solo para poder atraparlos a los dos aquí. Entonces, ¿los dejaremos ir?, preguntó Xiao con nerviosismo. Esta es ciertamente una buena noticia. Pero Gimei negó con la cabeza y dijo, no pasa nada. Yoeguan acaba de enviar un decreto de emergencia a la ciudad de Wuun. Su Majestad el Papa traerá gente aquí en menos de 3 días. Esas dos bestias espirituales están gravemente heridas. Les es imposible escapar. Después de escuchar esto, Xiao se puso aún más nervioso. Si logramos esto, y las dos bestias del alma aún no pueden escapar, pero nunca se sabe, dijo de repente Yoeguan. Después de todo, esas dos bestias estaban tan malheridas que quizá ni siquiera sobrevivan hasta que llegue su santidad el Papa. ¿Quién sabe quién será el afortunado ganador entonces? Eso es realmente un desperdicio de los recursos de la naturaleza. Mientras los dos cantaban al unísono, la mirada de Xiao cayó en la dirección hacia donde se fue el pájaro emperador verde. No. Tengo que ayudarlos yo mismo. Xiao, ¿en qué estás pensando? Yo estaba pensando, Xiao se mordió el labio y dijo, voy a buscarlos. De esta manera, la historia avanza un paso más. Capítulo 146. Te voy a comer. ¿Te vas? Ni hablar. Yoeguan fue el primero en negar con la cabeza. Aunque estén heridos, una niña como tú no puede con ellos. Guimei también dijo. Así es, si algo te sucede, no valdrá la pena. Xiao no pudo evitar tocarse la punta de la nariz cuando escuchó esto, luego dio un paso atrás y dijo. Pero siento que esta es una gran oportunidad. Después de que Xiao terminó de hablar, siguió la dirección en la que huyó el pájaro emperador verde. Yoeguan y Gimei casi vomitaron sangre en ese momento. ¿Por qué no se dieron cuenta antes de que Xiao era alguien que ni siquiera arriesgaría su vida por tal beneficio? Aquellos eran en efecto anillos espirituales de 200.000 años más huesos espirituales de 100.000 años. ¿Pero te resulta útil encontrarlos? Pero a pesar de que estaban indefensos y sin palabras, no pudieron hacer nada para alcanzarlos. Por supuesto, lo que no sabían era que Xiao quería ayudar a las dos bestias del alma. Un poco al este. Al otro lado, Limo guió suavemente a Xiao. En ese momento, Limo también recibió un aviso de tarea del sistema. Felicitaciones al anfitrión por activar la misión secundaria. Rescata o mata a la rata devoradora de almas de 100.000 años y al pájaro emperador verde de 100.000 años. Elige rescate para recibir 2 huesos de alma de 100.000 años al azar. Elige matar para recibir una recompensa por simulación de habilidad especial. Hay recompensas tanto por salvar como por matar. Huesos de alma de 100.000 años al azar, y 2 de ellos directamente. Suena realmente bien. Pero si sacas una posición que Xiao ya tiene, entonces sería una pérdida de tiempo. Después de todo, a Xiao no le falta dinero. En este mundo, la mayoría de las cosas de primera no se pueden comprar simplemente porque sí. En cuanto a esta simulación de habilidad especial, podría ser la misma que la de Huo Yuao. El corazón de Limo se sorprendió. Este Huo Yuao fue el protagonista de la segunda parte de Doulo Dalu. Su segunda habilidad del alma es la simulación. El efecto de esta simulación puede cambiar el efecto del anillo del alma en su cuerpo, y también puede simular su propia forma y transformarse en la apariencia de una bestia del alma. Aunque esta habilidad del alma no tiene letalidad, su efecto es bastante sobresaliente. Especialmente cuando se trata de farolear, es sencillamente asombroso. Al igual que Huo Yuao, puede usar esta habilidad para transformar todos sus anillos espirituales en anillos espirituales de 100.000 años. En esta situación, aunque su poder de combate no ha mejorado, el aura que emana de él es real. No importa. Si puedes matarlo, mátalo. Si eso no funciona, déjalos ir. Después de todo, los huesos de alma de 200.000 años son solo un premio de consolación.
Xiaowu lo siguió todo el camino, y solo después de más de 10 horas finalmente se detuvo. En ese momento, debajo de un árbol gigante, estaban allí las bestias del alma de 200.000 años. Se puede ver que estas bestias del alma de 200.000 años están casi al borde de la muerte. Especialmente el pájaro emperador verde, tendido en el suelo, parecía estar inhalando más que exhalando. En cuanto a la rata devoradora de almas, la situación también era bastante sombría. A pesar de ser una bestia espiritual de 100.000 años, solo podía usar la fuerza de sus dos patas delanteras para moverse. La mitad trasera de su cuerpo estaba inerte en el suelo y parecía discapacitado. Digo, maldita rata, ¿te arrepientes ahora? Yo, arrepentimiento. Jaja, no me arrepiento. Tus heridas son más graves que las mías. Aunque yo muera, morirás antes que yo. Estos dos tipos ya estaban al borde de la muerte, pero sus bocas aún estaban ocupadas. Incluso siguió hablando. Aunque la rata devoradora de almas era dura de palabras, era obvio que de vez en cuando aparecía un destello de tristeza en su par de ojos que brillaban con una luz roja. ¿No te arrepientes? Quizás no se arrepentiría de vengar a su hijo. Pero la pregunta es, si realmente quería venganza, ¿por qué no mató a su archienemigo en ese momento? Tú, después de todos estos años, sigues así. Desde hace más de 500 años, has estado decidido a luchar contra mí. Me has causado problemas a diario. Sé que te he decepcionado, ¿sabes que me tienes lástima? Jaja, sabes que me tienes lástima. ¿Por qué no te quedas ahí parado y dejas que te muerda hasta la muerte? La voz de la rata devoradora de almas se hizo cada vez más aguda, y era obvio que estos dos tipos tenían otras historias. Inesperadamente, en ese momento, Xiaowu accidentalmente hizo algún ruido. La rata devoradora de almas se puso alerta en un instante. ¿Quién eres? Sal de aquí. Mientras este hombre hablaba, se paró frente al pájaro emperador verde. Yo, no quiero hacer daño. Xiaowu gritó apresuradamente y luego salió de detrás de los árboles. La rata devoradora de almas se burló. Sin malas intenciones. No pienses que solo porque el poder de tu alma es bajo, bajaré la guardia contra ustedes, humanos. Rechinó los dientes. Luego miró al pájaro emperador azul que estaba detrás de él, y su voz se volvió más aguda. Humano. Humano otra vez. Hace 500 años, mataste al viejo Wang por culpa de un humano. Nunca pensé que al final morirías a manos de un humano. Jajaja. Me pregunto si tú, pájaro idiota, te arrepentirás de esto hoy. El pájaro emperador verde exhaló y dijo, ella no es rival para ti. Pero ¿por qué debería salvarte? Puedo escapar yo solo. La rata devoradora de almas intentó mover su cuerpo mientras hablaba. Inesperadamente, Limo eliminó directamente la protección del sistema de Xiaowu. Al segundo siguiente, el pájaro emperador azul y la rata devoradora de almas abrieron mucho los ojos. Una bestia del alma de 100.000 años. Esta pequeña niña es en realidad una bestia alma transformada de 100.000 años de antigüedad. El pájaro emperador azul jadeó y gritó. Tú eres en realidad una bestia del alma. Sí, soy una bestia del alma, así que te ayudaré. Yo, antes de que Xiaowu pudiera terminar sus palabras, una luz negra brilló. Antes de que Xiaowu pudiera reaccionar, Limo ya había controlado su cuerpo al instante y se hizo a un lado rápidamente. Durante este proceso, Limo activó rápidamente todas las habilidades de Xiaowu. Xiaowu todavía es demasiado ingenuo. En realidad pensó que, dado que ambos eran bestias del alma, estos dos tipos serían amables con ella. Pero se olvidó de que la verdadera supervivencia del más apto está entre las bestias del alma. Si todas las bestias del alma inteligentes pudieran sentarse y llevarse bien entre sí, sus padres no habrían muerto en el círculo central. Estallido. La rata devoradora de almas falló su objetivo y destrozó varios árboles antes de volar hacia el bosque. Pero no se rendirá. Se dio la vuelta y lanzó otro ataque. Todos somos bestias del alma. ¿Por qué me atacas? Xiaowu estaba tan asustada que quedó completamente atónita. ¿Son todos bestias del alma? Es precisamente por ser una bestia del alma que quiero comerlos. Una bestia del alma transformada de 100.000 años es un gran tónico para nosotros.
Después de comerlos, mis heridas sanarán enseguida. La rata devoradora de almas dejó escapar un grito agudo. Al segundo siguiente, Xiao Wu sintió un calor en las fosas nasales, seguido por una salida de sangre. Era obvio que ni siquiera podía soportar el ataque sónico de esta rata devoradora de almas en su estado actual. Capítulo 147. La verdad del asunto. Este es el poder de una bestia alma de 100.000 años. Esta onda sonora no solo puede tener efecto en el cuerpo, sino que también puede afectar la mente. En ese momento, Xiao Wu se sintió mareado y casi se desmayó. Xiao Wu puede verse afectado, pero Li Mo no. Mientras Xiao Wu estaba afectado, Li Mo controló el cuerpo de Xiao Wu y activó directamente la armadura de batalla. Hacer clic. Con la aparición de la armadura rosa, Li Mo se escondió más fácilmente esta vez. Xiao Wu, no te presiones. Déjamelo a mí. Li Mo. Xiao Wu gritó el nombre de Li Mo con cierta tristeza. Ella nunca esperó que su intención original de ayudar resultara así. Ya que quieren matarte, Xiao Wu, deberías saber qué hacer, ¿verdad? Hay bestias espirituales bondadosas y bestias espirituales feroces. No seas tan idealista. Los ojos de Xiao Wu también se volvieron firmes en este momento. ¿Sí? Lo entiendo. Li Mo, fui demasiado ingenuo antes. Entiendo lo que quieres decir. Bien, ahora que lo has descubierto, estos dos serán los siguientes pasos para tu progreso. Li Mo mostró una sonrisa satisfecha en su rostro y luego corrió hacia adelante con todas sus fuerzas. Las patas traseras de la rata devoradora de almas estaban gravemente heridas, y en ese momento solo podía confiar en sus patas delanteras para atacar, y luego saltar. Por supuesto, al abalanzarse, una gran cantidad de poder espiritual lo envolvía. Si Xiao Wu recibiera un golpe de frente, perdería la mitad de su vida. Prisión mental. Li Mo activó directamente la habilidad del hueso del alma en la rata devoradora de almas voladora. Al segundo siguiente, un grito agudo salió de la boca de la rata devoradora de almas. Ah. Es esa sensación otra vez. Es esa sensación otra vez. Tú, ¿qué me hiciste? La rata devoradora de almas aún podía gritar algunas palabras al principio, pero luego entró en un estado de recogimiento. Lao Wan. Lao Wan. No mueras. Bastardo. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Si no hubieras dejado ir a esa mujer, Lao Wan nunca habría muerto. Al oír el grito estridente, el pájaro emperador azul tembló, no habló, pero bajó la cabeza. Parece que estas dos bestias del alma tenían un tercer compañero en aquel entonces. El pájaro emperador azul salvó a un ser humano y luego mató indirectamente a uno de sus compañeros. Desde entonces, el ratón le guardó rencor al pájaro emperador verde. TSK, esto es realmente una trama cliché. Li Mo llegó rápidamente al lado de la rata devoradora de almas y la atacó con todas sus fuerzas. Estallido. La rata devoradora de almas fue lanzada al aire, pero ya no quedaron cicatrices en su cuerpo. El poder de combate actual de Xiao Wu solo está al nivel de un santo del alma. Un ataque con toda su fuerza es como hacerle cosquillas a una bestia del alma de 100.000 años. Pero no importa. Si puede causar un poco de daño, sigue siendo un poco de daño. Prisión mental. Li Mo lanzó otro ataque, arrastrando a la rata devoradora de almas a una ilusión mental más profunda. Lo odio tanto. Lo odio tanto. Bastardo, ¿por qué no te disculpas? Es claramente tu culpa. El pájaro emperador azul permaneció en silencio. Observó cómo Li Mo azotaba brutalmente a la rata devoradora de almas, como si estuviera pensando en algo. Bastardo, todo esto es culpa tuya. Te voy a matar, yo. La luz roja en los ojos de la rata devoradora de almas se volvió cada vez más tenue. Li Mo había lanzado más de 10 ataques con toda su fuerza contra la rata. Pero está claro que esto no es suficiente. Después de escuchar las palabras de la rata devoradora de almas, el pájaro emperador verde finalmente habló. Ya basta. El pájaro emperador azul dejó escapar un rugido que era casi como un rugido. La rata devoradora de almas todavía no se había dado cuenta y continuaba murmurando para sí misma. Pero el emperador azul se levantó temblorosamente.
Un último hurra, o quizás un último hurra. Esta es la sensación que el pájaro emperador azul transmite a la gente en este momento. Miró a Xiao y luego dijo con voz fría: puedes hacerte a un lado un momento. No te preocupes, no te haré daño. El tono del pájaro emperador azul era muy tranquilo. Limo inmediatamente dio un paso atrás. Aunque no sé qué quiere hacer el pájaro emperador verde, definitivamente es irracional pelear con él cuando se está muriendo. El pájaro emperador verde caminó lentamente hacia el frente de la rata devoradora de almas y luego la miró. El pájaro emperador azul, cuyos ojos originalmente estaban llenos de culpa, en realidad tenía una pizca de disgusto brillando en sus ojos en este momento. ¿No fuiste tú quien mató a Lao Wang? Cuando estas palabras cayeron en los oídos de la rata devoradora de almas, que ya estaba mentalmente confundida, la rata devoradora de almas continuó murmurando incesantemente. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. El emperador azul exhaló y dijo: ¿crees que no sé lo que hiciste? ¿Por qué los humanos se lanzarían al cañón de la muerte en tan grandes cantidades? ¿Por qué cazarían bestias espirituales de 300.000 años como nosotros? ¿De verdad no lo sabes? Acordamos claramente dejarla ir. Entonces, ¿por qué la mataste a medias? ¿Eh? ¡Ay, melón! Limo se quedó atónito por un momento. La rata devoradora de almas tembló un poco, como si hubiera recuperado algo de conciencia. Sí, a Lao Wang y a mí nos cae muy bien esa niña. No te gusta ningún humano, y Lao Wang y yo lo entendemos. Pero ¿por qué la mataste cuando salió del cañón de la muerte? Dijiste que ningún humano es bueno, pero esos extranjeros con el título de Doulo vinieron aquí solo para vengarla. El pájaro emperador verde rugió enojado y una llama verde salió de su boca. Este es su poder del alma original, lo cual es suficiente para demostrar que ha comenzado a perder el control de sí mismo. ¿Cómo lo supiste? ¿Lo sabías hace mucho tiempo? La rata devoradora de almas miró al enemigo que tenía frente a él. Claro que lo sabía desde hace mucho tiempo. Sé que no quieres que nos vayamos, pero lo que no sabes es que cuando ella se fue, Lao Wang y yo lo hablamos. Los tres somos buenos amigos, y no podemos abandonarte solo porque queremos ver el mundo humano. Así que le dijimos a esa niña que no nos iríamos de aquí. Pero tú, las pupilas de la rata devoradora de almas se dilataron de repente. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Durante su conversación, un acontecimiento pasado se desarrolló ante Limo y Xiaoyu. Hace 500 años, una hermosa niña irrumpió en el cañón de la muerte con la fuerza de un santo del alma. En el cañón de la muerte, tal fuerza simplemente no es suficiente. Especialmente desde que la pequeña niña cayó en manos de sus bestias del alma de 300.000 años de antigüedad. Pero después de ser atrapada, en realidad se hizo amiga cercana de los dos buenos amigos de la rata devoradora de almas. Ella contó muchas historias sobre lo que sucedió fuera del cañón y prometió que si Lao Wang y el pájaro emperador verde querían transformarse, ella podría arreglar identidades para ellos afuera. Tanto el emperador azul como Lao Wang quedaron convencidos. Pero no quiere irse de aquí. Si ambos se han ido, ¿qué sentido tiene permanecer en este valle de la muerte? Así que tendrás que detenerlos tú mismo. Por ejemplo, mátala. Capítulo 148. Cómeme. Esta rata devoradora de almas de 100.000 años de antigüedad hizo precisamente eso. Cuando el pequeño Sulsaint abandonó el cañón de la muerte, lo mató brutalmente. Solo toma un momento. Hasta el alma fue devorada por ella. Cree que todo es perfecto. Mientras esta mujer no regrese, mi buen amigo no me dejará. Pero las cosas se desarrollaron completamente fuera de su control. 2 meses después, un equipo formado por más de una docena de Doulo titulados y docenas de Doulo del alma se precipitó directamente al cañón de la muerte. Lo que sucedió después fue que los dos chicos apenas escaparon, mientras que Lao Wang, que quedó atrás, fue rodeado y asesinado por humanos. En ese momento entendió una cosa. Es decir, algunas personas entre los seres humanos tienen identidades especiales. Aunque solo era un santo del alma, no había forma de saber cuántas personas se volverían locas debido a su muerte. Después de que esto sucedió, la primera reacción de la rata devoradora de almas fue pasar la culpa. Por supuesto que se arrepintió de haber matado a ese pequeño santo del alma.
Pero no podía admitir que fue su propio egoísmo lo que mató a su mejor amigo. Así que luchó desesperadamente, intentando demostrar que no estaba equivocado. Pero el resultado, después de cientos de años, incluso ha comenzado a creer en sus propias palabras. Todo es culpa del pájaro emperador verde. Fue porque dejó ir a la gente que ocurrieron los eventos posteriores. También fue debido a la partida de esa santa del alma que ella trajo de regreso a tantos humanos para cazarlos después de su partida. Pero nunca imaginó que el emperador azul realmente sabía todo lo que había hecho. Claro que lo sé. Pero no esperaba que las cosas se desarrollaran como están ahora. No quiero culparte, pero ¿por qué no reconoces tu error? El emperador azul también se enfureció al borde de la muerte. Con un rugido, una columna de fuego se elevó hacia el cielo. La rata devoradora de almas también dejó escapar un grito agudo en la columna de fuego. No. No. No me equivoco. No me equivoco. Eres tú, es culpa tuya. La boca de la rata devoradora de almas sigue tan dura como siempre, e incluso en esta situación, sigue firme en su determinación. Pero en ese momento, el emperador azul parecía haber abandonado realmente la llamada amistad. Parecía haber caído en cólera a causa de los constantes reproches de la rata devoradora de almas. A medida que las llamas ardían, el cuerpo de la rata devoradora de almas comenzó a convertirse en carbón poco a poco. Xiao Wu se cubrió la boca, incapaz de creer lo que veía. El desarrollo de este asunto superó por completo su imaginación. Por mucho que lo intentara, no podía comprender la escena que se desarrollaba ante ella. La rata devoradora de almas en realidad murió a manos del pájaro emperador verde. Estallido. Al disiparse las llamas, la rata devoradora de almas cayó pesadamente al suelo. En ese instante, su cuerpo quedó completamente carbonizado y perdió por completo su capacidad de movimiento. En cuanto al pájaro emperador azul, sacudió su cuerpo y luego cayó pesadamente al suelo. Después de caer al suelo, su mirada se posó en Xiao Wu. Te hice quedar como un tonto. ¿No sois buenos amigos? Sí, al menos antes lo éramos. Pero ahora no sé si seguimos siendo amigos. El pájaro emperador azul negó con la cabeza y luego cerró los ojos. Está casi muerto. Con tu fuerza actual, es fácil matarlo. Pero te recomiendo que no lo hagas ahora. Por lo que tengo entendido, tras 100.000 años de transformación, la bestia alma aumenta gradualmente su fuerza. Después de que te hayas tragado mi anillo del alma, probablemente no podrás usarlo por un tiempo, ¿ah? Xiao Wu se quedó atónita. No reaccionó ni un instante. El pájaro emperador azul abrió los ojos. No entiendes lo que quiero decir. Moriré pronto. Después de que muera, puedes devorar mi anillo espiritual. En cuanto a él, déjalo en paz por ahora. Cuando necesites su anillo espiritual, puedes matarlo y devorarlo. Esto, Xiao Wu se quedó un poco perdido por un momento. Esta era la primera vez que se encontraba con algo así. El emperador azul realmente se ofreció a darle el anillo espiritual. No te resistas. Sé que eres amable. Creo que estás aquí para ayudarnos. Pero como acabas de ver, la amabilidad por sí sola no puede sobrevivir en este mundo. El emperador azul jadeó mientras hablaba, seguido de una tos violenta. Una gran bola de fuego volvió a salir de su boca, acompañada de este último aliento. Un fuego abrasador ardió de repente en su cuerpo. Auge. El fuego furioso envolvió rápidamente su cuerpo con un sonido crepitante. En realidad, ahora que lo pienso, realmente quiero oírle disculparse a Lao Wan. Después de pronunciar la última frase, el pájaro emperador verde se quedó en silencio. Pasaron 10 minutos hasta que la llama verde desapareció. Y en el lugar donde desapareció el pájaro emperador verde, un anillo de alma de color rojo oscuro flotaba en el aire. Flotando en el aire junto con este anillo de alma de color rojo oscuro también hay un hueso del alma. Esta es la columna vertebral. Limo respiró hondo el aire frío. Se puede decir que la columna vertebral es el más raro de todos los huesos del alma. Xiao Wu miró las dos cosas frente a ella y no pudo evitar quedarse en silencio. Limo, había un dejo de tristeza en su voz. El pájaro emperador azul no quería culpar a su antiguo amigo. Pero al final llegaron a esta situación.
Por un momento no supo si debía suspirar o qué. Si se hubieran comunicado antes. Limo puso los ojos en blanco. Si pudieran comunicarse correctamente, no tendrías huesos del alma ni anillos del alma que absorber hoy. Bueno, no pienses demasiado. Este es su destino. Absorbe estos huesos y anillos espirituales. De lo contrario, será un desperdicio. Xiao Wu colocó su mano sobre el anillo del alma y, al segundo siguiente, el anillo del alma entró en el cuerpo de Xiao Wu. Al segundo siguiente, el impulso de Xiao Wu aumentó de repente. La dificultad de absorber el anillo del alma tiene mucho que ver con el resentimiento de la bestia del alma. Por ejemplo, si alguien es torturado hasta la muerte, entonces será muy difícil de absorber. Si eres conquistado por una fuerza poderosa, será mucho más fácil. Este pájaro emperador verde estaba en un estado de meditación, por lo que fue extremadamente fácil para Xiao Wu absorber su poder. A Xiao Wu solo le tomó un cuarto de hora absorber por completo el anillo del alma del pájaro emperador verde. Cuando su impulso aumentó repentinamente, su nivel alcanzó directamente el nivel 41. Pero esto es solo el comienzo. Debido a la acumulación temprana, el poder del alma de Xiao Wu comenzó a aumentar continuamente. Nivel 42. Nivel 43. Nivel 44. Nivel 45. Después de avanzar 5 niveles seguidos, Xiao Wu finalmente se detuvo. En ese momento, dejó escapar un largo suspiro. Esta sensación de poder era inmensa. Luego están los huesos del alma. Xiao Wu también absorbió la columna vertebral de 100.000 años de antigüedad en su cuerpo. Entonces una llama azul apareció en el cuerpo de Xiao Wu. Capítulo 149. 100.000 años de columna vertebral. El efecto de este hueso del alma espinal de 100.000 años de antigüedad también apareció ante los ojos de Limo. Habilidad 1. Fuego emperador azul. Quema una llama azul alrededor del cuerpo, consumiendo poder del alma con el tiempo. Puede usarse para infligir un efecto de quemadura al atacar. Además, al ser atacado, puede envolver al enemigo en llamas, lo que le permite contraatacar. ¡Qué buena habilidad! Esta habilidad es tanto ofensiva como defensiva, no solo puede agregar llamas a los puños y los pies, sino también si Xiao Wu es un maestro del alma con ataques de largo alcance. Luego también puedes agregar esta llama a la habilidad del alma. Es como el orbe mágico del juego Dota. Habilidad 2. Explosión de fuego y sangre. Consume el propio poder del alma y la sangre, aumenta instantáneamente la velocidad y puede aumentar la velocidad a más del doble del valor básico. Habilidad de explosión pura. Consumir el poder del alma es una cosa, pero consumir sangre es algo que la gente común no puede manejar. Básicamente, solo se utiliza cuando es una situación desesperada. Habilidad 3. Inmunidad avanzada a las llamas. Vuélvete inmune a las llamas de nivel inferior al fuego del emperador verde. Silbido. Inesperadamente, esta tercera habilidad es la habilidad más poderosa. Llamas por debajo del nivel del fuego del emperador verde. Aunque Limo no estaba muy seguro de qué nivel era el fuego del emperador verde. Pero lo que es seguro es que esta cosa definitivamente no es de bajo nivel. Si ese es el caso, ¿no significa que Xiao Wu es inmune a la mayoría de las áreas de incendio? Cuando se enfrenta a maestros del alma de fuego ordinarios, se encuentra en una posición muy ventajosa. Después de absorber el anillo espiritual y el hueso espiritual sucesivamente, Xiao Wu sintió que su condición era simplemente demasiado buena para ser verdad. Luego dirigió su atención a la desafortunada rata devoradora de almas. En ese momento, la rata devoradora de almas dejó escapar un grito agudo. «Suéltame. Suéltame ahora. De lo contrario, te haré saber lo que es el arrepentimiento». Limo también se quedó sin palabras. Cuando este hombre apareció por primera vez, siguió diciendo que su hijo había sido asesinado. Ahora no sabe si realmente devoraron a su hijo o fue solo una excusa. Suspiró impotente. «Xiao Wu, ¿cómo vas a lidiar con eso?» Xiao Wu se mordió el labio y dijo algo que sorprendió a Limo. «Quiero retirarlo. ¿Recuperarlo? Ya no quieres guardarlo, ¿verdad?» Limo se quedó sin palabras. Pero Xiao Wu negó con la cabeza y dijo, «No, quiero dárselo al anciano Yue Guan y al anciano Guimei». «¿Ah?
Limo quedó atónito. Lo pensé y decidí que, en lugar de preocuparme por los problemas entre las bestias del alma y los humanos, lo más importante es la gente que me trata bien. Oh, Limo, ¿necesitas su anillo del alma? Innecesario. Limo se negó de inmediato. Después de todo, no hay forma de que pueda practicar ahora, incluso si es mi fuerza transformada, todavía sigue a Xiaowu. Entonces se lo daré al anciano Yue Wan. Está bien, pero parece saber que eres una bestia del alma. Esto es lo que más le importa a Limo. Limo, ¿tienes alguna solución? Preguntó Xiaowu en voz baja. Puedo hacer que sea imposible que alguien vea a través de tu identidad de bestia del alma, pero, ya basta. El maestro me creerá. Después de que Xiaowu terminó de hablar con firmeza, recogió a la rata devoradora de almas, completamente incapacitada. Este tipo debía medir unos 3 o 4 metros de largo. Pero cuando se quema, para reducir el área quemada, su cuerpo se hace cada vez más pequeño, y ahora mide solo medio metro de largo. Todavía se puede levantar. Xiaowu arrastró al tipo hacia la fortaleza. Cuando Xiaowu se apresuró a regresar a la base, esta había sido quemada hasta quedar irreconocible. Uno puede imaginarse qué consecuencias trajo la batalla anterior. Cuando Xiaowu llegó fuera de la fortaleza, muchos maestros del alma salieron inmediatamente corriendo. ¿Quién es? Soy Xiaowu. Soy el estudiante del Papa. Tan pronto como Xiaowu abrió la boca, varios maestros del alma casi cayeron de rodillas. Uno de los maestros del alma, que me resultó muy familiar, salió corriendo y gritó: «Anciano Gongfen, ¿dónde has estado? ¿Sabes que el anciano Yue Wan y el anciano Gimei están a punto de volverse locos?» Llevó a Xiaowu directamente a un edificio de la fortaleza que parecía relativamente intacto. Tan pronto como llegó aquí, Xiaowu escuchó el regaño de Vividon que venía desde adentro. «Sigan buscando aunque no la encuentren. Xiaowu es muy importante. Si algo le pasa, todos morirán». Al escuchar tales gritos, el corazón de Xiaowu inexplicablemente se calentó. Luego empujó la puerta para abrirla y entró. «Maestro. Estoy bien». Al escuchar la voz de Xiaowu, todos en la habitación miraron de inmediato. En realidad no había mucha gente en esa sala. Solo estaban Vividon, Yue Wan, Guimei y los dos asesinos de Xiaowu. En cuanto vio a Xiaowu, Yue Wan no pudo evitar soltar un largo suspiro. Se acercó rápidamente y gritó: «Mi tía. Por fin has vuelto. ¿Sabes que tu huida casi nos mata del susto?» Cuando Vividon vio a Xiaowu, su mirada se calentó, pero luego su voz se volvió un poco severa. «Xiaowu. ¿Sabes lo peligroso que es para ti hacer esto? Incluso una bestia alma de 100.000 años moribunda es extremadamente peligrosa. Lo siento, profesor. No volveré a hacer esto la próxima vez». Xiaowu bajó la cabeza, pero sabía que los reproches de Yue Wan y Vividon en realidad eran por preocupación hacia ella. Entonces, como si recordara algo, levantó la rata devoradora de almas que tenía en la mano y dijo: «Ah, cierto. Maestro, esto, lo traje de vuelta». «¿Qué es esto?» Vividon miró el ratón negro que sostenía Xiaowu y no pudo evitar sentirse confundida. Yue Wan también frunció el ceño. Parece un ratón, pero las fluctuaciones del poder del alma en su cuerpo son muy débiles. Esta es la rata devoradora de almas de 100.000 años. Xiaowu dijo seriamente. ¿Qué? Yue Wan estaba tan entumecido en ese momento. ¿Es esta una bestia alma de 100.000 años? Vividon dio 2 pasos hacia adelante y su primera reacción fue de incredulidad. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de por qué esta bestia del alma de 100.000 años era así. Realmente agotó su poder del alma. Incluso ahora, hay algo dentro del cuerpo de esta rata devoradora de almas que está quemando constantemente el poder de su alma. Jejeje, ¿tú quieres mi anillo espiritual? La rata devoradora de almas no estaba muerta. Miró a Vividon con ojos llenos de malicia. Yue Wan ignoró lo que dijo el chico y le preguntó a Xiaowu con curiosidad. «Xiaowu, ¿cómo lo hiciste? Esta es una bestia alma de 100.000 años». No es de extrañar que Yue Wan no lo entendiera. Después de todo, había una diferencia de fuerza enorme. Xiaowu se rascó la cabeza y contó todo lo que había visto.
Por supuesto que ignoró la parte donde quería salvarlos. Cuando escucharon que otra bestia del alma también había muerto y fue tragada por Xiao Wu, todos los presentes guardaron silencio. ¡Qué suerte! Capítulo 150. Mina de sangre negra para una persona normal, incluso ver una bestia alma de 100.000 años sería un gran problema, y mucho más obtener el anillo del alma de una bestia alma de 100.000 años. Después de todo, estas bestias del alma de 100.000 años normalmente se esconden en lugares muy ocultos o muy peligrosos. Por ejemplo, en el gran bosque Stardow, el salón espiritual ciertamente sabe que allí hay bestias del alma de 100.000 años, pero ¿por qué no las cazan a lo grande? Porque es demasiado peligroso allí. Si vas a atrapar uno, podrías encontrarte con 3 o 4. 3 o 4 están bien, pero si resulta ser un nido entero de bestias espirituales de 100.000 años, explotará. Por lo tanto, hasta ahora, el salón espiritual ha capturado y matado solo 2 tipos de bestias del alma de 100.000 años. Un tipo es una bestia alma transformada de 100.000 años. Este tipo tiene el poder de combate más bajo y es fácil de eliminar antes de que su fuerza alcance al doulo titulado. La otra es una bestia alma de 100.000 años que escapa del área Jedi. Este tipo de bestia del alma puede abandonar su territorio por alguna razón especial. En cierto sentido, es un estado de aislamiento e impotencia. Es bastante fácil lidiar con estas bestias del alma, y 2 o 3 doulo titulados pueden ser capaces de capturarlas. Por supuesto, para los dos hoy, fue pura suerte. Maestro, he absorbido tanto los huesos espirituales como los anillos espirituales. Xiao Wu dijo un poco avergonzado. Vividon sonrió y dijo, no importa. Después de todo, tú fuiste quien capturó a estas 2 bestias del alma. Y mucho menos absorber a una, aunque absorbas a las 2, no importaría. Vividon ahora es extremadamente amable con Xiao Wu. Después de todo, había un hombre parado detrás de Xiao Wu. En comparación con el talento de Xiao Wu, Vividon en realidad es más cauteloso con Limo. Si Limo puede entregar la artesanía de la armadura de batalla al salón espiritual, entonces naturalmente también puede entregarla al Imperio Avendol o al Imperio Starludo. Sí, esto también depende del destino. De hecho, podemos quedarnos con esta bestia alma para ti. Yoeguan miró a la rata devoradora de almas con una sonrisa juguetona. Una bestia alma viviente de 100.000 años. No hay duda que esta cosa es más valiosa que la muerta. Inesperadamente, en ese momento, la rata devoradora de almas estalló en una risa aguda. Estúpidos. Ja ja ja. Son todos idiotas. Aquí hay bestias del alma de más de 100.000 años. Cuando gritó así, todos quedaron atónitos. Una mirada de pánico apareció en el rostro de Xiao Wu. Ups. Realmente tiene que decirlo. ¿Qué quieres decir? Vividon frunció el ceño ligeramente. La mirada de la rata devoradora de almas se posó de inmediato en Xiao Wu y dijo, ¿no te has dado cuenta? También es una bestia alma de 100.000 años. Se acaba de transformar. ¿Acaso titulado doulo no puede detectar su aura? La rata devoradora de almas obviamente se estaba vengando de Xiao Wu. Después de todo, Xiao Wu fue quien lo convirtió en lo que es ahora. Si hay una oportunidad de venganza, claro que lo hará. Pero inesperadamente, una mueca de desprecio apareció en el rostro de Yoeguan al segundo siguiente. ¿Crees que soy idiota? Si una bestia alma de 100.000 años realmente apareciera frente a nosotros, ¿crees que no seríamos capaces de saber que está ahí? Vividon miró a Xiao Wu y dijo, ¿y qué si Xiao Wu es una bestia alma de 100.000 años? Ahora es mi alumna, así que aunque realmente sea una bestia alma de 100.000 años, la protegeré. Tan pronto como Vividon dijo esto, Xiao Wu inmediatamente se conmovió hasta las lágrimas. Limo también estaba indefenso. Xiao Wu todavía era demasiado confiado. Lo que dijo Vividon fue puramente verbal. En otras palabras, dijo esto porque creía que Xiao Wu no era una bestia del alma de 100.000 años. Si en el futuro descubriera que Xiao Wu era en realidad una auténtica bestia alma de 100.000 años, podría tomar medidas. Idiotas. Sois todos unos idiotas. La vi quitarse el disfraz con mis propios ojos. ¿Cómo os atrevéis a no creerme? Tarde o temprano, os devorará a todos.
La rata devoradora de almas gritó fuerte, pero nadie más le prestó atención. Después de que Vividon consolara a Xiaowu, la preferencia de Xiaowu hacia ella aumentó rápidamente. Vividon no se quedó allí mucho tiempo y pronto se fue con un grupo de personas. En cuanto a la reconstrucción de esta fortaleza, ese también es el problema de los Soul Fighters originalmente estacionados aquí. Suzuki, Ajin y los dos asesinos dieron un suspiro de alivio cuando Xiaowu regresó sano y salvo. Sobre todo esa cola de zorro, pudo salir del campo de entrenamiento gracias a Xiaowu. Si algo le sucediera a Xiaowu, probablemente tendría que volver a ese infierno. Después de descansar allí por un tiempo, Yoewan los llevó nuevamente al Cañón de la Muerte al día siguiente. Limo también tenía una comprensión general de la ubicación de la mina gracias a la narración de Yoewan. Esta mina se utiliza específicamente para extraer mineral de sangre negra. Parece más una mina que un pozo minero. Cuando llegaron aquí, a excepción de Yoewan y Gimei, todos los demás no pudieron evitar quedarse sin aliento. Se considera que estas son las afueras del Cañón de la Muerte, pero aún así, toda la mina ocupa un área de casi 10 hectáreas. Originalmente, Suzuki pensó que la llamada mina debía ser un lugar pequeño, pero no esperaba que el área fuera comparable a una pequeña aldea. Aunque el área es bastante grande, el ambiente en su interior, al ver a Suzuki cubriéndose la boca y la nariz con las manos, se puede apreciar cómo es el ambiente aquí. Sentí un olor extraño nada más entrar. No sería un error describir el ambiente general como sucio y desordenado. Yoewan también frunció el ceño. ¿Por qué está tan sucio aquí? ¿Dónde está el responsable? Mientras Yoewan hablaba, varias personas se acercaron rápidamente. El líder tenía una nariz puntiaguda, cara de mono y una apariencia poderosa. En cuanto vio a Yoewan, sus ojos se iluminaron y gritó: ¿Es este el anciano Yoewan? ¿Y este anciano fantasma? Recibí la noticia de su llegada hace mucho tiempo, por favor, entre. Está bien. No entres ahí. ¿Está Tai Lian aquí? Tai Lian. El anciano Tai Lian aún no ha llegado. Pero suele venir de vez en cuando a echar un vistazo, y eso, miró a las mujeres que acompañaban a Yoewan, y una pizca de curiosidad brilló en sus ojos. La información que recibió fue que Yoewan Ghost vendría con un anciano de adoración, pero las 4 mujeres que vinieron aquí no parecían muy fuertes. Justo cuando estaba confundido, Yoewan señaló a Xiaowu y dijo: esta es la nueva anciana del salón espiritual. Antes de que Tai Lian llegara, era la administradora. ¿Entiendes? En ese momento, el hombre de nariz afilada y cara de mono abrió mucho la boca, pero pronto asintió con fuerza y gritó: bien, bien, hola, este anciano que está ofreciendo sacrificios. Antes finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Soy Enemigo Mortal, Maestro Crack 2, 0. Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Admed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Avelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y Julio César Jacobo Sánchez, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.